Los carnavales en el Perú son sinónimo de alegría, cantos, danza y color. Y eso lo sabe el equipo de Encantos del Perú, que viajó hasta la hermosa provincia de Huamanga, capital del departamento de Ayacucho, ciudad de los antiguos arrieros, trovadores y artesanos, bastión de nuestra cultura peruana. Hoy, como cada año, sus calles retoman el colorido de antaño. Los bordeones de las guitarras huamanguinas vuelven a encandilar a propios y extraños que entre cantos, hermosas damas y apuestos caballeros se abren paso con sus respectivas comparsas. Mis besos, eres mayor de los activos de mi corazoncito, eres mayor de los activos de mi corazoncito. Leslie Cabello, como buena hija adoptiva de Ayacucho, y gracias a la gentil invitación del ingeniero Román Quispe de la empresa Aren Contratistas, retornó a la tierra de las iglesias, que a los primeros albores del día se baila carnavales. Desde el Perú profundo, porque Ayacucho es el patrimonio de los carnavales del Perú profundo. ¿Dónde se realiza el mejor carnaval del Perú? Es imposible no contagiarse de este baile. Aquí el ambiente es propicio para el reencuentro de viejos amigos y divisar a algunos que quieren pasar desapercibidos. Cada comparsa hace gala de su experiencia y trayectoria. Ninguna quiere quedarse atrás. Así baila Huamanga, así baila nuestro Perú. En nuestro primer día, nos permitimos dar toda la vuelta de la plaza con las distintas instituciones, que talco en mano iban derrochando gracia y garbo. Yeah.
nadie puede faltar. Las instituciones gubernamentales son las más entusiastas. ¿Pueblo qué quiere, carajo? Soy un hombre honrado y trabajador. Un hombre digno de ustedes. Pasado, yo siempre seré tu dueño. Mañana, pasado, yo siempre seré tu dueño. Así es, Huamanga, orgullosa. Hoy sus hijos desfilan por sus calles, alegres y rebosantes, para beneplácito de los cientos de turistas que se dan cita en esta bella tierra y donde un público atento mira el paso de cada comparsa. ¡Tres hurra por los carnavales ayacuchanos! ¡Jiji! ¡Jiji! Hasta que su jefe pueda separarnos, hasta que su jefe pueda separarnos, hasta que su jefe pueda separarnos. Eso, y que vivan los carnavales ayacuchanos, amigos. De esta manera gozamos y disfrutamos del encanto de Huamanga, Ayacucho. Y es este mismo público el que nos regala su cariño y sus palabras de aliento y nos invitan a bailar junto a ellos. Eso, así se goza, así se baila, así se disfruta, así se comparte. Este es el encanto de nuestra rica cultura viva. Y hoy más emocionados porque llegamos a Huamanga, esta tierra maravillosa, la tierra de nuestro querido productor general Wilber del Castillo, gracias al ingeniero Román que nos permite también visitar este punto maravilloso del Perú. Síganos con su programa Encantos del Perú desde Huamanga, Ayacucho. Corazón huamanguino. Guantino. Guantino, pero eres ayacuchano. Claro. ¿Qué le puede decir a toda la gente ¿Qué? de este carnaval tan bello? Que el carnaval es muy bonito. A nivel nacional no hay igual. Y una dama tan bonita como usted tampoco hay. Muchas gracias. Ya me imagino cómo enamoró a su esposa usted con esos piropos. Yo soy viudo ya. Ah, es viudo. ¿Y eso qué quiere decir? Que ya no hay otra chica para mí. Wow. Pero de repente usted. Uy, Dios mío, me puedo quedar acá. Que viva Ayacucho. A ver, 3 horas por Ayacucho. Jiji, ram. Jiji, ram. Jiji, ram. Eso. ¿Qué es lo que más te cautivó de Ayacucho? Bueno, su gente, la calidad humana que tienen acá en Ayacucho, todo es muy hermoso, la comida, los bailes y todo lo demás que hay acá. Sobre todo su carnaval. Sí, es lo más hermoso que llevar, ¿no? Lo que tenemos acá para divertirnos acá en Perú también, para que vengan. Invitamos a todos, ¿no? Invitamos a todos, bueno, el departamento del Perú, que vengan a visitar acá, Ayacucho, a gozar de los ricos carnavales. De lo lindo y hermoso para ustedes, con mucho cariño, desde afuera, desde el corazón dentro, con mucho cariño para todos ustedes. La comparsa CESDE, el Instituto CESDE, pasando acá por nuestro hermoso parque. Y como siempre, agradeciendo a nuestro precioso Señor que ha permitido la llegada sin novedad de un equipo de Encantos del Perú para cubrir estos maravillosos y esperados carnavales donde no solamente viene gente de aquí de Huamanga, sino también de diferentes puntos del país para poder apreciar todo el colorido, la belleza y la majestuosidad de este gran carnaval. Gracias, Ayacucho, te quiero mucho y siempre con su programa Encantos del Perú de Panamericana Televisión y esta servidora, Leslie Cabello. Gracias al ingeniero Román. El colorido y la gracia de las entidades privadas, quienes portan sus distintivos colores.
Las guapas huamanguinas, orladas de su propia belleza, desfilan ante nuestras cámaras con la coquetería propia de la juventud y el alma alegre del huamanguino ayacuchano. ¡Vamos! En nuestro segundo día, ¿cómo rechazar tan hermosa oferta? Vestir el atuendo que este año lucieron la comparsa de Cangallo Corazón, una de las instituciones más compactas y grandes que desfila en este carnaval huamanguino. Cubriendo estos maravillosos carnavales. Gracias por estar siempre con Encantos del Perú, como lo quieres tú. Seguimos en Huamanga, Ayacucho. Así es, Leslie Cabello, nuestra conductora, se une a las hermosas cangallinas que desfilarán por toda la Plaza Mayor de Huamanga, cantando y bailando. ¡Mi amor! ¡Contenta! ¡Es Cangallo Corazón! ¿Qué? ¡Por supuesto, por supuesto! Bien, qué guapa estás con ese disfraz que te queda muy bonito, muy lindo. Preciosa estás, mamacita. ¡Viva Ayacucho, mi amor! ¡Viva, viva Ayacucho! ¡Viva, viva Ayacucho! Y así disfrutamos nosotros por segundo día consecutivo, cubriendo todas las incidencias del grandioso carnaval ayacuchano, disfrutando del cariño, disfrutando de la hospitalidad y de todas las bondades que nos ofrece Ayacucho, siempre con Encantos del Perú, como lo quieres tú. Sigamos. Contenta y feliz, más aún, de tenerte aquí en nuestra querida tierra Huamanga, Ayacucho, bailando y gozando nuestros carnavales al estilo de Isabel Gamboa. Entre amigos, paisanos, hermanos del canto y jóvenes entusiastas, se abre paso pisando fuerte Cangallo Corazón. Con los ánimos al tope, como siempre, nosotros, campeones 5 años consecutivos y campeones del Puglia. El Cangallo Corazón es una de las comparsas más grandes de todo el departamento de Ayacucho, la más numerosa. Y estamos aquí para disfrutar de este carnaval con mucho corazón. Gracias.
Gracias por este atuendo maravilloso. Yo también formo parte. Es para ti, que tienes que bailar dentro del grupo también. Pues esto, vamos a bailar. A ver, mi amor, ¿de qué parte, mi amor, te vienes? Francia. ¿Y qué te parece Ayacucho? Sí, bueno. ¿Te gustan los carnavales? Me gusta mucho. ¿Y las chicas ayacuchanas? Sí, bonita, mucho ¿Que aquí me das un besito? Sí. ¡Ay, otro besito! Mi ¡Ay, también, mi amor! mi también. ¡Ah, yo también! Sí. Aquí también. ¡Uy, vamos a bailar! ¡Eso! A todo el Perú y a todo el mundo a disfrutar el mejor carnaval del Perú, que está declarado como Patrimonio Cultural de la Nación. Esto es Ayacucho, diversión sana. Al tercer día, nuestro gran amigo y anfitrión, el ingeniero Román Quispe, de la empresa Aren Contratistas, nos hace parte de la comparsa tunante, institución a la cual orgullosamente pertenece y de cual nos llevamos nuestros más gratos recuerdos. Cántame, cántame con sabor, tócame, tócame con pasión. Gracias, comparsa tunante, hombres profesionales y hermosas damas que además de ser guapas, son unas profesionales a carta cabal y vienen trabajando para engrandecer su santa tierra. Febrero, ¿por qué te vas tan pronto? Llevándote nuestros carnavales, aquellos que disfrutamos por 3 días en Huamanga Altiva. Febrero, ¿por qué te vas tan pronto? Llevándote nuestros carnavales, aquellos que disfrutamos por 3 días en Huamanga Altiva y Hospitalaria.
Gracias de todo corazón por recibir a Encantos del Perú, por hacernos parte de su gente y por contagiarnos de ese espíritu amigable con el que todo huamanguino se distingue. Mírame, mírame con ansias, quiéreme con amor. Cántame, cántame con sabor, tócame, tócame con pasión. Gracias, hermanos ayacuchanos huamanguinos, por mostrar al mundo los encantos de su tierra. Nosotros nos vamos con la promesa de retornar muy pronto y enamorarnos aún más de su gente y sus mágicas costumbres.